por supuesto, el día de hoy damos la más cordial bienvenida a un personaje pues que ha dedicado su vida a la difusión de la cultura, a los libros, la música. Él ha sido, bueno, pues ha ocupado muchos cargos, fue director de Planeta, pero también estuvo en Promexa y estuvo pues en muchos puntos, insisto, un hombre fundamental para entender la historia contemporánea de este país en materia de libros y difusión de la cultura. René Solís, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches, gracias por invitarme. Enorme gusto. Entre los regalos de Navidad que recibí, además de una persona que tú y yo queremos mucho, me llegó este libro de Entre Libros y Editores. Esta persona pues suele regalar libros muy selectos y me dijo, este no te lo puedes perder. Y la verdad es que lo he leído, René, con un enorme gusto. Has decidido tomar la pluma en plan remembranza, recordar. Así es, así es. Es una, como obviamente es totalmente personal, subjetiva, pero tratando de recordar algunos eventos en mi vida, de algunos procesos que experimenté y que pienso que podrían ser de interés para tener una idea, aunque sea vaga y superficial, de la industria editorial y en particular mi participación en ella como uno de tantas personas que están en esta industria durante, digamos, 40 años en la que estuve trabajando. Puede ser tomado como una historia simplemente, o puede ser tomado también como una serie de cuestionamientos sobre esta actividad en México y también algo de difusión sobre cómo funciona, qué es ser un editor, qué es el lector, cómo se llega al lector, diferentes formas que existen hoy. Entonces, pues realmente era más bien para una especie de ordenación de, en mi mente Pues ni de, vago ni superficial, yo diría ligero y mural, porque nos enseñas un montón de cosas. Yo, por ejemplo, no tenía muy claro el papel del agente literario, tú lo explicas aquí magníficamente. Esto que en sí, español es el editor y en inglés se desdobla efectivamente en dos palabras, no necesariamente son las mismas, pero das una serie de pinceladas, algunas me resultaron perturbadoras, ya platicaremos de algunas de ellas, pero bueno, tu vida que empieza recordándonos que hubo un momento en el cual los libros se vendían de puerta a puerta y después la entrada de los libros. Yo me acuerdo aquella colección de los grandes de la historia que era preciosa, la enciclopedia Salvat, se vendían en Aurrerá, René. así es. Realmente la primera ah, gran llegada de libros fue Aurrerá, y era realmente siguiendo un patrón que se empezó a establecer desde hace muchos años en España, en Italia, en muchos países de Europa, que era la venta por partes. Es decir, así como existía la venta de puerta en puerta, que generalmente era una venta de un producto de encuadernación lujosa, con cantos dorados, con en fin, una presentación muy Que era decorativa, el por decirlo club de así. lectores, ¿o cómo se llamaba? El círculo de Sí. lectores, ¿no? Y bueno, el círculo de lectores y en selecciones tenía su propio Sí. catálogo de libros que Oye, y vendía de la puerta en colección puerta. aquella memorable inglesa que todavía existe, ¿no? Esa divina, ¿no? Una encuadernación con todos esos libros. ¿Se solía vender o por catálogo o iban a tu casa? También las enciclopedias, René. Así es, así es. Entonces, nosotros cuando pensamos en hacer esto, y obviamente teníamos que contar con la colaboración, el interés, en primer término, de un autoservicio, ¿no? Porque eso sí no se había vendido en México antes, salvo la enciclopedia Salvat, que había dejado una impresión tremenda. Esta fue la primera incursión la en ambos servicios y tuvo un éxito bárbaro, tan grande que tuvieron que
traer una carga especial en un avión de Iberia con más libros porque se agotaron totalmente. Entonces, ante este éxito, cuando formamos este Promexa, dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos hacer algo similar? Y quisimos también que no fuera una idea que solamente íbamos a hacer un producto y ahí terminaba, sino que queríamos empezar con un catálogo, formar un catálogo que nos pudiera garantizar una longevidad a la empresa. Entonces, ideamos el concepto de una biblioteca de consulta familiar Mm. y con eso empezamos es, con una historia universal, con una historia del arte, una geografía universal, hasta un consultor médico familiar, en fin, empezamos a hacer muchísimas cosas y todas afortunadamente tuvieron éxito porque existía la necesidad para contar con libros de referencia de consulta en casa para las familias. Además eran Y libros muy bonitos, libros que se coleccionaban muy bien y se ubicaban muy bien. Oye, lo de Aurrera fue toda una revolución, ¿no? En este caso, no solo como modelo de consumo, sino el acceso a libros. Tú estás es, efectivamente en ese proyecto con los Arango, narras que en algún momento invitas a Manuel Arango y le dice, mejor que vaya Plácido, que recordamos efectivamente estuvo pues como presidente del patronato del Museo del Prado, es decir, gente de enorme relieve en el mundo de la cultura en México y en España. Pero después pasas a expansión y empiezas a dejar ese mundo y empiezas también a adentrarte a los medios, ¿no? bueno, en expansión realmente fue antes de Promexa y ahí entré como director eh, durante 4 años y esto fue para mí una gran revelación, el mundo de los medios impresos, digamos, de revista, de información sobre lo que estaba sucediendo en el país, en el campo de los negocios. Y tuvimos después otra revista orientada hacia el mundo de la arquitectura, la ingeniería, la construcción, que se llama Obras, y también publicamos una tercera revista que se llamaba El Comerciante Moderno, cuyo objetivo era servir de información, de consulta, de apoyo al gremio, digamos, del menudeo. Mm. Oye, Entonces, esas fueron esas lo fueron. que Tú has jugado un papel muy activo también en la literatura infantil, que hubo un tiempo que en sí, este país, dices, había solo una librería, empieza a desarrollarse y hoy es efectivamente un segmento, lo veo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sí, extraordinariamente potente. Pero cuentas un montón de episodios como el editor efectivamente debe tener este olfato para ver que en este caso, un libro, una obra se venda bien. Cuentas un caso para mí excepcional que es el de Serna, ¿no? Aquel seductor de la patria, ¿no? Que les llevaron, en este caso, el texto de Santana, ¿no? Una novela que marcó, creo que es de los 80, René. sí, 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 y realmente fue fantástico fue para nosotros contar con ese libro. Yo no conocía a Enrique Serna, en Planeta se había ya editado algo de Enrique, pero trajo este libro, una novela histórica, que para él también era algo novedoso, y bueno, es como todos los que hemos leído ese libro, sabemos que es una excelente novela y desde luego desde el punto de vista histórico, pues también es fascinante porque plantea a un Santana no satanizado, o no tan satanizado como en los libros de Tu historia, ¿no? libro fundamental, El seductor de la patria, y el hombre que tuvo en un puño este país, pero ya mucho tiempo después, Carlos Salinas de Gortari, dice, les propone unas memorias, el primer libro, esa especie de directorio telefónico que en su momento publicó, que entiendo fue un fracaso clamoroso, ¿no? En materia de ventas. Pues nosotros no lo publicamos porque eh, el anticipo que el agente literario que manejaba esta obra, pues realmente Oye, que era tenía Carmen una Balcells, yo no lo era sabía, Carmen, ¿no? sí, era Carmen Balcells. Y cuando primero platicamos con el autor, no tenía un agente literario.
y todo parecía marchar muy bien, es decir, pero en el momento que intervino el agente, perdón, se volvió tremendamente difícil de poder Te pidió un hacer, $250,000, entonces sería como un pues sí, millón, bueno, no sé si un millón de ahora, pero sí mucho dinero, ¿no? mucho dinero, sí. De cualquier manera, este, también este es otro aspecto de ser editor, es decir, no se puede uno volcar sobre un libro ante unas demandas económicas, digamos, desde el punto de vista de un agente literario, que no va a ser justificado por su venta. Tanto, pues, prescindimos de ese libro, como de otros también, que cuando la demanda estimada no va a justificar ese anticipo, porque esto normalmente es un anticipo, entonces, la verdad, no Oye, el es una de editor las partes más importantes. se lo come con cebolla la pérdida, pero hay otros que son garantía, ¿no? Francisco Martín Moreno, me acuerdo de aquel México Negro que marcó toda una Así es. época, ¿no? Claro. Bueno, justamente eh, México Negro había sido publicado antes de que yo trabajara en Joaquín Planeta, Mortiz, en en Mortiz. Planeta, y ahora el propio Francisco fue el que me vino a ver y me dijo, Este libro se ha vendido muy bien, nada más que ya desapareció de las librerías y yo quiero plantearte que yo creo que sí podría haber un relanzamiento. Y me pareció una buena idea. Normalmente los relanzamientos se ven con mucha cautela, ¿no? Porque una cosa es el entusiasmo del autor por su propia obra y no verla desaparecer del mercado, pero lo hicimos y después vinieron otros relanzamientos de otros de sus libros y nuevos libros. Entonces, es un ejemplo también de otras de estas circunstancias Oye, y que suceden. sorpresas, ¿no? Esto de Golding yo no sabía, El Señor de las Moscas, cómo efectivamente se relanza. Y bueno, pues hay libros que tienen su parte mágica. Yo recuerdo Sí, una época, nunca lo he leído, te confieso, el libro este de Azteca, ¿no? Que marcó sí, una época en este país sí. y fue un mega éxito de ventas. Probablemente el libro que más se ha vendido en México, ¿no? Ha tenido buena venta en otros países también. Es un libro muy curioso, es interesante, está bien escrito, bastante bien documentado, y además después él hizo de esto como una saga, ¿no? Porque después vino, digamos, Sangre Azteca y no me acuerdo qué otros títulos, pero se empezó a realizar una saga y todos tuvieron un éxito, ¿no? Le voy a preguntar a la persona que me regaló de Navidad tu libro si me regalaría Azteca de Navidad el año próximo y lo leeré. Pero lo tengo entre mis múltiples pendientes. ¿Cómo no? Discrepo sonoramente de ti con el tema de Sébaco, pero no nos vamos a pelear por eso. A mí me pareció Los Pardallán apasionante y también discrepo, pero tampoco va a ser tema de la conversación, de tu encuentro con González Pedrero y Julieta Campos, a quienes yo consideraba una pareja extraordinaria, René. Pues cada quien. Cada quien la experiencia. Oye, y bueno, pues después de una exitosa carrera también en el mundo editorial, has cultivado también, has hecho todo lo que a tu alcance esté por promover la música. Está efectivamente en la página Música en México y otras cosas que efectivamente permiten pues mantener vivos apellidos que a todos nos resultan tan cercanos como Pérez Galdós, como Proust y como Chekhov René. Y así es. Pues yo creo que el mundo, siempre te preguntan, el mundo del libro ya se acabó, con ya el mundo digital, este, va a acabar con el libro, etcétera, etcétera. Pues, Leonardo, tú recordarás hace décadas también se preguntaban, ya murió la novela, ¿no? La novela ya está muerta, ya no hay nada que hacer con la televisión, etcétera, etcétera. Pues ni la novela ha muerto, ni los libros han muerto, ni van a morir, ¿no? Es mi opinión personal. Eh, los formatos pueden cambiar y a mí me parece que ya quedó bastante comprobado que la existencia de formatos digitales de un libro solamente amplía el acceso de ese libro y muy probablemente entre lectores que no sabían que eran lectores, Sí. que no tenían tampoco el impulso de ir a una librería.
Oye, y a cierta edad, de pronto el libro electrónico, como tú dices, convive. Yo creo que cuando dediqué mi vida ya a cierta edad a leer Proust completo, lo pude leer finalmente porque estaba el libro digital. Me resultó mucho más cómodo leer esa especie de proeza literaria Exacto. en ese formato. De otra manera, muy cansado y las ediciones estas con letra pequeña. En fin, hay efectivamente espacio para que conviva el libro tradicional con el libro digital. Y por supuesto la música, que es otra de tus pasiones. Y bueno, también esto, digamos, es parte de del aspecto de la difusión, ¿no? Es decir, siempre me ha interesado, tanto como editor de libros, como ahora de esta página sobre música clásica y música en general, la difusión. Es que las cosas que yo creo que a mí me apasionan, que han llenado mi vida, pues a mí me gustaría que mucha gente lo Mm, compartiera y lo conociera y obtuviera el mismo goce que yo he tenido, ¿no? sí. Y esto a mí me parece sumamente importante. Hablando de eso, creo que hablando de difusión, me gustaría comentar contigo lo que ha sucedido en otros países, pero muy particularmente el caso de un comentarista de libros en la televisión francesa Mm. que se llama Bernard Pivot Que se murió hace y poquitos, ¿eh? que murió hace muy poco, pero durante años empezó a comentar los libros de la semana y bueno, llegó a tener una audiencia, me parece, de 6 millones de personas. Sí, sí. Apóstrofe, ¿no? Apóstrofe, exactamente. Mm. Y era realmente fantástico, no era un señor particularmente, ¿qué podemos decir? Exhibicionista, era lo que sobre todo un gran escucha y en sus programas realmente era él sentado en una silla y un autor sentado en otra silla Mm. y platicaban sobre las novedades que habían salido en esa Una semana. auténtica delicia verlo. Yo recuerdo, uno lo vi hace poco en YouTube, lo tienen con Levi Strauss y bueno, en fin, un personaje fundamental. Hay pocos, en fin, espacios en México donde se hable de libros, a lo mejor quizá porque, en fin, por mil razones que ahora mismo ya no tenemos tiempo de comentar, pero es parte también de las reflexiones que en estas memorias de René Solís entre libros y editores, que publica Tusquets además, yo le recomiendo mucho que lo vea. Es un libro, como digo, ligero y mural, se entera uno de muchas cosas y yo estoy pues muy agradecido con el autor que el día de hoy nos haya regalado todo este segmento para platicar de su memoria y bueno, pues transmitirte nuestra admiración y afecto por tu trayectoria, tu vida y este libro, René. Es mutuo. Muchas gracias, muy amable. Gran abrazo. Con esto nos vamos, Cintia.